el fallecimiento de 12 neonatos en el mes de julio en el hospital universitario, al que se sumaría otra muerte registrada el 4 de agosto, enciende las alarmas en el país y nos lleva a preguntarnos qué está pasando con el sistema de salud pública en el Ecuador. Es la pregunta con la que queremos arrancar esta entrevista junto al doctor Francisco Andino, ex ministro de Salud Pública del Ecuador. Qué gusto, Francisco. Gracias por atender esta invitación. Te escuchamos. Sí, buenos días y a todos quienes hacen tu prestigiosa y tu programa y a tu distinguida audiencia. Estamos en un momento de crisis y estamos para tratar de aportar condiciones que permitan resolver los graves problemas del sector salud. La pregunta, estimado Francisco, es a propósito de este doloroso episodio que no es la primera vez que se registra en el Ecuador. Tú recordarás, porque eres un hombre estudioso, además de médico, y ocupaste el cargo de ministro de Salud Pública, cómo allá por el 2011, el 16 de febrero del 2011, murieron 9 bebés en el área de neonatología del Hospital de Niños Francisco de Icaza Bustamante, en donde luego de tomársele muestra se detectó la presencia de la bacteria Serratia en los intestinos de las criaturas. Esto nos dice que no es la primera vez que se da un episodio doloroso como este que hoy estamos lamentando y que nos duele profundamente a quienes amamos la vida, la pérdida de vidas inocentes, y aprovechamos de paso para exteriorizar nuestro sentimiento de solidaridad a sus familias. ¿Qué ocurre en el país? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se registran episodios de esta naturaleza, estimado Francisco? Bueno, primero vamos a tener que referir que el gobierno no puede, en absoluto no puede eximirse de responsabilidad y de establecer una confusión real de los fallecimientos. Los fallecimientos son reales y si no son por cánulas nasales o porque son compartidas las cánulas nasales, precisamente porque no hay insumos, pero si es por bacterias, tiene la misma igual responsabilidad que cualquier otro elemento del fallecimiento de los seres más vulnerables, que son los recién nacidos. ¿Por qué? Por la cual las muertes maternas son prácticamente uno de los elementos fundamentales. La materna y las neonatales y los niños son causas fundamentales del desarrollo de los pueblos y la calidad de salud que está recibiendo. Cuando decimos esto, podemos referir a es infraestructura, es falta de mantenimiento de aires acondicionados, es falta de asepsia y antisepsia, es falta de jabones para lavar las manos de los que manipulan los bebés. Es lo mismo, es igual de lo mismo que sean las cánulas o sean la infección, porque el primer problema que tiene el sector salud es el financiamiento. Diciembre del 2024 le retiraron $1.000 millones al sector salud y nadie dijo absolutamente nada. La Constitución de la República te pone en el financiamiento al 4% del PIB, siendo el PIB del Ecuador 130.000, deberíamos tener $5.000 millones y apenas estamos con $2.870 millones, que verdaderamente es una vergüenza para el Ecuador, que ni siquiera en los $2.870 millones en la mitad de año se haya solamente ocupado y comprometido el 37%, y ojalá no sea la suma del gasto corriente, es decir, del pago de servicios y del pago de trabajadores que estemos viendo. Lo que está recurriendo en el sector salud es la falta de plata. No hay plata ni para darle de comer a los pacientes. Eso es terrible. No hay plata para guardianía, no hay plata para limpieza, no hay plata para insumos y medicamentos. Entonces el primer problema es financiamiento, y es el mensaje que le tenemos que dar al presidente de la República y al ministro de Salud, que no podrá tapar el sol con un solo dedo si no le dan los recursos, los instrumentos necesarios para resolver el problema. Y no se trata de cambiar a los militares tratando de decir que también el problema es la corrupción. Corrupción ha habido toda la vida, pero lo que necesitamos es una fuerza necesaria que genere y ubique la política sanitaria desde el mismo presidente de la República.
Francisco, tras conocerse de este doloroso episodio de la muerte de los 12 neonatos en el hospital universitario, la ACES, Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada, ha iniciado una auditoría sobre el caso. Eso nos lleva a preguntarnos qué ha sucedido o ha pasado con los controles hospitalarios que debe realizar la ACES. Eso es uno de los problemas y conflictos que le va a parecer raro a quienes ha defendido muchas veces el Ministerio de Salud Pública, pero que nosotros generamos y procuramos que el Ministerio de Salud Pública se transforme en el ente regulador, del ente de ubicador y obviamente de gobernanza. Pero los entes operativos deben estar distribuidos hacia otros subsectores y en el artículo 360 de la Constitución te manda a generar el sistema público de salud, donde debes unir el Ministerio de Salud Pública, el IES, el ISFA y el ISPOL en un solo sistema. Y que el Ministerio de Salud Pública se encargue precisamente de las políticas sanitarias, del control y de la regulación y la evaluación de los servicios. Pero si el ACES, que es parte del Ministerio de Salud Pública, va a tratar de inspeccionar el mismo Ministerio de Salud Pública, ya hay conflicto de intereses. Al final, no podemos nosotros referir que ojalá exista una evaluación seria, pero que tampoco esté sujetada a la política partidista o a la política de gobierno, sino a la política sanitaria, que es diferente cuando prácticamente uno va a defender la vida y la salud de la gente. Francisco, esta tragedia se pudo haber evitado. Esta auditoría no va a revivir a las 12 criaturas que lamentablemente han fallecido. Si se hubiesen hecho los controles de manera oportuna, ¿no estaríamos lamentando lo sucedido? Bueno, mira, los hospitales enfermos, Luisa, y público en general. En los hospitales tú puedes encontrar bacterias que se generan o microorganismos que son parte de las IAS, de las infecciones asociadas a los servicios de salud. La Klebsiella pneumoniae, que es la que están refiriendo, porque no podemos con certeza decirlo, es uno de los problemas. Entonces, si es uno de los problemas, hay que ubicar qué fue. Si fue por la mala técnica de lavado de manos, que es la parte fundamental, y es por falta precisamente de implementos de limpieza, de agua potable o de algunas condiciones de asepsia y antisepsia, también es un problema, pero el problema no es un problema de ahora, es un problema recurrente. La falta de recursos económicos, la perversa ley de contratación pública que no permite la contratación a tiempo de servicios, de bienes y de insumos y dispositivos y medicamentos, y que verdaderamente necesita que si no se declara en estado de emergencia la salud, que no está en terapia intensiva, Luisa, está moribunda. Ya no está en terapia intensiva, está moribunda, y que esto es recurrente no solamente en estos 3 hospitales, sino en todo el sistema de salud que tiene el país. Precisamente hay que tener una evaluación y una política de Estado que debe de ser liderada precisamente por el primer mandatario, al cual hemos aconsejado varias veces, conforme un Consejo Presidencial de Salud al lado de él, le dé las líneas operativas, le ordene al Ministerio de Finanzas, entregue los recursos a tiempo y que verdaderamente no estemos pagando deuda, fundamentalmente en este sentido, sino salvando la vida de los ecuatorianos. ¿Qué hay de la salud preventiva, Francisco? La salud preventiva, ¿qué se está haciendo por la prevención? Porque yo pues soy neófita en estos temas, pero de lo que leo, de lo que investigo y en todo en la vida, siempre va a ser más costoso tener que atender el problema cuando ya está o se presenta, o tratar de corregir las consecuencias a ratos tan duras y dolorosas y que nos golpean en la cara, como la muerte de estos 12 niños en el hospital universitario, que la prevención. ¿Nos falta prevención? ¿Qué estamos haciendo en materia de prevención de salud? Se eliminó la salud pública y se construyó un sistema biológico de atención asistencial de enfermos. El ministerio no debería ser llamado Ministerio de Salud, debería ser llamado el Ministerio de Atención a la Enfermedad, que verdaderamente es diferente y diametralmente diferente a las políticas que llevábamos antes de esta sagrada institución llamada Ministerio de Salud Pública.
Entonces, cuando el Estado grandote fracasa, nosotros hemos hecho algunas propuestas a los municipios del Ecuador, a todos los municipios del Ecuador, inclusive para hacer planes pilotos, y que no en asistencia de salud, sino en promoción y prevención de salud, que verdaderamente reduce los estados. Es decir, cuando tú cambias los estilos de vida, no estás en el sedentarismo, te alimentas mejor, vas a evitar la diabetes, la hipertensión, y vas a evitar las crónicas degenerativas que impactan en el tercer nivel con gran costo, como la insuficiencia renal, el estrés cerebral, el desprendimiento de retina y otras enfermedades que verdaderamente tienen un gran costo. Entonces nosotros le decimos a los municipios que tienen más rol y papel en la salud preventiva que cualquier otra instancia del Estado. Y entonces el Estado chiquito debe preocuparse en agua potable, en alcantarillado, desecho de sólido, debe preocuparse en vialidad, en vivienda y obviamente en salud colectiva, en educomunicación sanitaria. Tú como comunicadora social seria de toda la vida sabrás que los cambios de comportamiento comienzan desde el reconocimiento del riesgo, la búsqueda del autocuidado y la socialización hacia esos cambios como movilización social de salud. Entonces, esa propuesta está hecha por el Foro Permanente de la Salud. La hemos ampliado, la hemos mejorado. Tiene una gran cantidad inclusive de referencias que se podrían tomar, y por ello que decimos al Estado ecuatoriano que inclusive si no puede el Estado grandote, apoyen al Estado chiquito dándole recursos, y que parte colectiva, que es parte del Ministerio de Salud Pública, los recursos y las competencias se las pasen a los municipios que así las soliciten. Francisco, en resumen, ¿cuál es, en términos generales, el diagnóstico que puedes hacer o darnos más allá de este caso puntual que ha encendido las alarmas de lo que está ocurriendo en el sistema de salud pública en el país? ¿Cuál es el diagnóstico que puedes dar en términos generales? Ya me has hablado acerca del tema del presupuesto de la salud y te has referido también de manera puntual a este doloroso suceso. ¿Cuáles son los graves problemas que aquejan al sector de la salud? ¿Es únicamente un tema de falta de presupuesto y de recursos? La principal es eso, no deja de ser. Y la otra es el ordenamiento territorial que el gobierno por fin le ha puesto pare a través de un decreto ejecutivo. Pero nada más que generar en eso, sino también la estructura orgánica funcional del ministerio y de las instituciones, el extremado centralismo, el gran derroche de recursos económicos en cosas inútiles, y que verdaderamente debemos nosotros tomar en consideración los cambios fundamentales y estructurales de la salud. El Código Orgánico de la Salud no existe después del 2008 hasta la fecha, no tenemos normativa, hemos hecho propuestas inclusive el actual presidente de la comisión, que prácticamente a hablar con dos asesores, no nos pudo dar media hora o 45 o una hora y media de su valiosísimo tiempo para que él se luzca generando aunque sea normativa. Pero al final, si no hay recursos económicos, no tenemos los procesos adecuados de adquisición, y no es que hayan problemas diferenciales fundamentalmente en este hecho de la salud, definitivamente no es porque pongamos marinos o militares en los puestos precisamente a gobernarlos, que ya tenemos un ejemplo como el Teodoro Maldonado Carbo, y que no resolvieron nada, tampoco los marinos. Entonces, definitivamente no es problema de eso, más para dar temor o decir que la corrupción es el principal eje. No, señores, la corrupción no es el principal eje, es parte de los ejes, pero el principal es falta de financiamiento, falta de normativa de adquisición directa y falta de cambio de estructura, y que tengamos un modelo sanitario biopsicosocial en atención, descentralizado, desconcentrado en la parte administrativa, y un modelo previsional de salud en un sistema único de salud que no va a escapar en la parte privada. Y el ejemplo está claro. 8.000 millones de dólares se han gastado del IES. De todos esos 8.000 millones, todavía el Estado debe 4.000, tanto al IES como al sector público, en atención de proveedores externos. Entonces, los proveedores externos pueden adquirir directamente. Entonces, estamos privatizando la salud. Es una privatización soslayada de la salud, que verdaderamente o lo dicen frontalmente, le dicen, ¿sabe qué? Vamos a privatizarlo y punto, a ver qué dice todo el conglomerado poblacional y ciudadano, o
reparamos el sistema público de salud y dejamos inclusive que el sistema privado cumpla su rol en el ámbito y en el target poblacional que le debe de cumplir ese rol. Pero Francisco, por ejemplo, ahora mientras la Fiscalía ha iniciado ya las investigaciones e indagaciones respecto de lo que ocurrió en el hospital universitario, ya se ha destinado, se ha dispuesto que el hospital en mención, donde fallecieron los 12 neonatos, va a recibir 68 millones de dólares para reforzar su capacidad y contará con gerentes y equipos militares para poder mejorar la gestión. ¿Tú crees que de esta manera se podrá evitar que sucesos dolorosos como el que hemos anotado se vuelvan a repetir? Sigue siendo un la llanta vieja. Sigue siendo los santos óleos a la muerte de la República. No podemos nosotros referir que ahora a otro hospital del Estado en el Oriente Ecuatoriano. Francisco, parece que tenemos algún problema, no sé si te moviste, pero esta última respuesta se te escucha totalmente entrecortado, no sé si te puedes ubicar mejor. La pregunta estaba planteada, te decía que el hospital universitario, por disposición oficial, recibirá 68 millones de dólares para poder mejorar su capacidad, su infraestructura, y contará con gerentes y equipos militares para mejorar la gestión. ¿Podrán ellos estar a la altura de la demanda y de la necesidad de este centro hospitalario para que no vuelvan a suscitarse episodios como el que ha conmovido a la opinión pública y al país? Yo creo, y lo repito, es que eso es como parchar la llanta vieja o darle los santos óleos o los últimos alientos precisamente a una salud moribunda. Están en reflexión gran parte y gran porcentaje, y no por no decir la totalidad, de las unidades operativas de todo el país. No se trata del universitario, se trata de la política global en la cual está llevándose. Mira que los hospitales del Oriente Ecuatoriano tienen grandes falencias. Los mejores atendidos son los de la capital. Al final nosotros no vemos que haya resoluciones adecuadas. Y más aún cuando tú no cambias el modelo de atención y haces contenciones en el primer nivel de atención, yo me preocuparía fundamentalmente como prioridad en el primer nivel de atención y darle resolución. Y eso hará que reduzcan las capacidades o la imposibilidad de atención en el segundo y en el tercer nivel. Sin dejar de operativizar, deberíamos nosotros establecer eso, pero no se trata de darle solamente recursos a ese hospital o a esos hospitales en problemas. Se trata de darle flujo de caja a todas las unidades operativas del Ministerio, del IES, del IFE y del IPOL. Si no hay recursos económicos, díganlo, pero hay que referirse a hacer cosas con la sinceridad y la franqueza que se debe tener. Si de los 2.875 no les están dando recursos económicos, no hay plata ni para la comida de los trabajadores que pernoctan, y no hay plata ni la comida para los pacientes, y no hay ni limpieza, guardianía y una serie de cosas que necesita la operatividad. Bueno, los 68 millones que se las dan a los señores militares, está bien, pero ¿por qué no le dieron a los otros gerentes? ¿Por qué no se lo dieron o no se lo dan en forma global a todo el sistema? Si dicen que hay un presupuesto que todo está en 37% asumido, hagan flujo de caja, manejen eso, declaren emergencia. Por último, si no quieren declarar emergencia, digan que hay una alerta sanitaria que a la cual todos los ecuatorianos debemos estar trabajando en apoyar a salvar las vidas y la salud de la gente. ¿Podrá una declaratoria de emergencia que de momento ha sido desestimada por el gobierno, manifestando que no es de momento necesaria porque ya se están ejecutando medidas como la que acabábamos de citar, de la asignación de 68 millones de dólares para el hospital universitario? ¿Podrá un decreto de emergencia ser la solución para recuperar el sistema de salud pública del país? No soy afecto de estado de emergencia, pero ante la urgencia, la necesidad prioritaria, un estado de emergencia lo que te hace es reubicar recursos, transformar las condiciones,
establecer esos hechos y no meterle miedo a la gente, pues, ¿no? Porque cuando... Te volviste a mover, Francisco, volví a dejarte de escuchar. No sé si te puedes acomodar un poquito mejor, moverte un poco, porque te dejé de escuchar. ¿Puedes repetir la respuesta a mi pregunta? Sí, lo que te repetía es lo siguiente, es que no se trata solamente de darle a ese hospital, sino a todos los hospitales. Y que en realidad la declaratoria de emergencia lo que hace es reubicar recursos, establecer procesos diferenciales y tratar de resolver de forma urgente el problema no solo de ese hospital, sino de todo el sector sanitario. Si vas al Seguro Social no hay nada. Si vas al IFA y el ISPOL también tiene falencia. Si vas al Ministerio de Salud Pública, en el primer nivel de atención no hay nada. Es decir, que un estado de emergencia, que no soy afecto a los estados de emergencia, podría inclusive darse por salvaguardar la vida y la salud de la gente. Si no eres afecto o afín al tema de los decretos o estado de emergencia, ¿cuál es tu propuesta? ¿Qué propones tú? ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la alternativa para ayudar con ideas viables, poder recuperar y rescatar al sistema de la salud pública en el Ecuador? Lo hemos dicho, Luis, y el gobierno no escucha ni escuchará. Sus vanidades son más altas que su humildad para poder escuchar a la gente que sabe de salud. El primer nivel, cambiar por decreto, ya está cambiado uno, que es la territorialidad, devolver el Instituto de Higiene, devolver el servicio de control de malaria, devolver los hospitales cerrados y definitivamente por decreto cambiar el orgánico funcional del Ministerio de Salud Pública, hacerlo descentralizado, desconcentrado, porque es una aberración el ministerio. Un ministro, dos subsecretarios, dos viceministros, 4 subsecretarios y 33 programas centralizados con más de 2.500 personas allá en planta central tratando de dificultarle los operativos. Lo otro tiene que ver con un modelo de 90 días a 100 días de adquisiciones, inclusive con el tema de la perversa ley. Mira, si tú coges a los fabricantes de fármacos que están reunidos en organizaciones como ALFE y le pones tú a una empresa pública como Farmasol de la ciudad de Cuenca, de la alcaldía de Cuenca, y haces contratación, en un mes estás resolviendo aproximadamente 550 ítems de fármaco de los 700, porque no vas por licitación, vas por régimen especiales. De los catalogados igual, por eso que 400 de los productores, 150 de régimen especiales por fórmulas únicas y por judicializados tienes 550 y estás operativizando el techo. Si vas nosotros a tratar de dar mantenimiento a la infraestructura, que el presidente decrete que el cuerpo de ingenieros del ejército tome las infraestructuras del sector público de salud y las repare. Si quieres reparar tú el tema de los aparatos, equipos que se encuentran dañados, contrata a la SPOL en su EP y ahí está el señor Miguel Yapur, formador y de muchos biomédicos. Y el ingeniero Yapur y la SPOL podría repararnos todo eso, a más de electricidad y aires acondicionados, a darle mantenimiento. Y empresas públicas. Y así vas a si quieres oxígeno, pon plantas de oxígeno en los hospitales. Si quieres tú el tema de limpieza y seguridad y alimentación, obviamente eso, haz un catálogo electrónico sobre eso. Rompe la perversidad corrupta que tiene la ley de contratación pública y su llamado CERCOP, y definitivamente ya tienes la operatividad en 90 días. Luego te apoyas en los gobiernos autónomos descentralizados, haciendo que la salud colectiva sea operativa y obviamente dándole recursos al gobierno autónomo descentralizado para que trabajen en lo que es su función: agua potable, alcantarillado, desecho de sólidos. Es decir, que eso hace prevención. Y por último, lo que tú haces es precisamente el cambio de estructura orgánica funcional, y al último, el Código Orgánico de la Salud, que le permita al Ecuador tener un sistema de salud diferente, no el sistema de fragmentado y segmentado que tenemos actualmente, sino un sistema previsional juntando las 4 estructuras
y dándole la salud pública siendo pública y la privada siendo privada, pero para el target que necesita, que es el 10% de la población. El resto, el Estado, de acuerdo a la Constitución, tiene que cumplir con su rol. Francisco, quiero agradecerte la deferencia que has tenido de aceptar darnos esta entrevista en medio de tus ocupaciones. Valoramos mucho tu tiempo y tus opiniones. Te agradecemos y que tengas un buen día. Esperamos en algún momento poderte tener aquí de manera presencial. Te envío un fuerte abrazo. Gracias, Luisa. Un abrazo a todos los ecuatorianos y que no perdamos la fe ni la esperanza. Amén, que así sea. Y de esta manera, amables oyentes y televidentes, estamos poniendo punto final.